Ojalamillo de 5, 10 o, 14 años hubiese estado sentado ahí, en el público, justo como vosotros. Ojalá yo hubiese podido escuchar que ella había existido, que existía, que era completamente normal lo que yo estaba viviendo. Lo que no era tan normal era que me miraran raro mis compañeros de clase. Me miraban raro porque yo hablaba de mi hermana Sofía, que había nacido muerta. Yo era un niño que lloraba constantemente y de un día a otro dejé de llorar. Me estaba pasando algo que no le pasa a todas las familias, pero sí a muchas, el duelo prenatal. Pero, un momentito, ¿conocéis lo que es la muerte perinatal? Para los que hayáis dicho que no, la muerte perinatal es la pérdida involuntaria de un embarazo que se da entre la semana 28 de gestación hasta los 7 días de nacido. Cada muerte, en cada periodo, tiene su nombre, está nombrado, y eso es lo verdaderamente importante. Si miramos los datos, ¿sabíais que 1 de cada 4 mujeres pierde un embarazo? ¿Sabíais que entre el 10 y el 25% de los embarazos resultan en aborto espontáneo? Es decir, la pérdida involuntaria de un embarazo antes de la semana 20, que cada año se producen 23 millones de abortos espontáneos en todo el mundo, 44 pérdidas por minuto. Es decir, desde que he empezado a hablar ya se han perdido más o menos 120 embarazos. Como habéis oído hablar, el duelo prenatal es mucho más común de lo que hablamos e imaginamos, pero la muerte, en general, todavía es un tema tabú. Y en el duelo prenatal hay algo que lo vuelve mucho más incomprensible, mucho más doloroso, mucho más tabú, y es el encuentro con la muerte en el comienzo de la vida. Ahora voy a empezar con mi historia. Quizás muchos de vosotros creáis que un niño de menos de 5 años no podía llegar a comprender lo que era el duelo. Y es cierto, no lo hacía. Yo no vivía con esa batalla constante contra el dolor, pero convivía con 2 personas que sí lo hacían, mis padres. Yo no tengo casi ningún recuerdo de esa época, pero recuerdo que mamá estaba mal, muy mal. Mamá dormía en el sofá, lloraba en la ducha, nunca dejó que yo la viese llorar. Papá también estaba mal, aunque nunca lo dijo. Fue como si le arrancaran un cacho de su corazón. Fue el encargado de dar la cara, de contar la noticia, de ser el fuerte. Como yo mismo digo, fue el ancla, el que nos sostuvo. Nadie nunca se dio cuenta de que un veneno empezó a brotar dentro de él. Un veneno llamado trastorno por atracón. Volcó su odio, ira y tristeza en la comida. ¿Comía más que lloraba o lloraba más que comía? Y luego, luego estaba yo. Que quizás muchos de vosotros... No, luego estaba yo. Yo, durante mucho tiempo, sentí que ese duelo no me pertenecía, que no tenía el derecho, ya que yo le contaba a todo el mundo nuestra situación, pero la respuesta más común era preguntarme por ellos, por mis padres, pero no por mí. Mucho tiempo después me di cuenta de que ese duelo también era mío. 2 años más tarde del nacimiento y fallecimiento de Sofía, nació mi otro hermano, Lucas. Yo estaba súper feliz de que tenía a mi hermano conmigo. Y seguimos para adelante, viviendo entre la pérdida y el temor a una nueva pérdida. Pero un día pasó algo. Mirando para atrás, me doy cuenta de que el vaso se estaba llenando. Yo tenía 10 años y era igual de descarado que ahora, tal vez incluso más. Yo hablaba con cualquiera y de todos los temas. Y un día, en el colegio, hablamos sobre las familias, los hermanos. Yo crecí sabiendo que tenía 2 hermanos, pero mis compañeros y profesores solo reconocían a uno. Negaban a Sofía, negaban a mi hermana. Entonces sentí rabia, sentí ira. Más rabia de la que debía por esa situación. Lo que me doy cuenta ahora de que el vaso se estaba rebalsando. Era obvio que mis profesores querían ayudarme, solo no sabían cómo.
Y los entiendo, ya que el duelo perinatal es uno de los grandes tabús. Y por ese mismo motivo me encuentro aquí, ahora, dando esta charla, en voz alta para todos vosotros. Esta situación nunca la conté en casa. Las miradas de incomodidad de mis profesores eran tales que me empecé a sentir un poco fuera de lugar, como un bicho raro, más de lo que ya era. Entonces estaba muy enfadado, solo que era incapaz de demostrar enfado, por lo que lloraba todo el rato, a todas horas, por rabia, por envidia, por celos, por enojo. Debido a mi ausencia de enfado, desarrollé el queridísimo humor negro, mi salvavidas. Pero claro, detrás de esos chistes sobre una hermanita muerta, había un chaval deseando que le preguntasen sobre ello, sobre él. Yo insistía en hacer chistes para que viniera la pregunta, pero la pregunta nunca venía. A veces llegaba a pensar, menos mal, esta vez ni siquiera me han preguntado, porque sabía que si lo hacían, tal vez con un tono más dulce de la cuenta, podía llegar a hacer mañicos. Voy a seguir más cerca del día de hoy. Hace más o menos 3 años. Yo estaba en segundo de la ESO y estaba pasando uno de los peores cursos de toda mi vida. Y en una conversación normal con mi madre, me contó la verdadera causa de la muerte de Sofía, que yo desconocía. Para mí, fue una bomba. Sofía no falleció porque era muy pequeñita, como siempre me dijeron, sino por hipoxia fetal aguda, o sea, la pérdida de oxígeno antes del parto. Y esto fue debido a la colestasis intrahepática que mi madre estaba sufriendo en dicho momento. Para no complicarnos mucho y que esto no sea un poco clase de biología, la colestasis del embarazo es la mezcla de la sangre y la bilis que produce una especie de intoxicación en ambos cuerpos, de la persona gestante y del bebé. Yo estaba cabreado. No era con mi madre, era con el mundo. No entendía por qué me habían ocultado tanto tiempo la verdad. Pero eso era solo la justificación de mi cabreo, ya que, si recordáis bien, yo ya venía enfadado desde hacía mucho. Me he olvidado, espérate. ¡Que era una broma! Yo a ti, mamá. Entonces, dejé de llorar. Porque claro, ¿os acordáis de que yo dije que era un niño que lloraba constantemente y de un día a otro dejó de llorar, ¿no? Pues justo eso pasó. Pero os voy a dar contexto. De pequeño siempre me dijeron que no debía de llorar tanto. Solo un poco. Eres muy intenso, lloras por todo, no puedes ponerte así. Frases como estas me las repetían mis compañeros, mis profesores e incluso mis propios padres. Por lo que sí, dejé de llorar. Me convertí en un auténtico lío. Incluso caí en depresión. Literalmente no daba más. Pero tranquilo, público, que hubo una solución. Bueno, para ser más exacto, fueron 3. La terapia, los antidepresivos y, bueno, una secta. De la que mi novia... Una secta. De la que mi novia comenzó a ser parte. Mindgen. Mindgen me hizo ver que hablar ayudaba. Y yo me quedé impactado. Ya que al inicio yo quería hablar sobre el duelo de mi madre y no sé qué más, la verdad. Pero lo primero que hicieron cuando llegué aquí fue preguntarme, ¿y cómo lo pasaste tú, Adri? Entonces me di cuenta de que meterse el dedo en la llaga de vez en cuando no está tan mal, que muchas veces te ayuda a sanar. Y aquí estoy, hablando, sanando, compartiendo y llorando todo lo que no lloré. Hoy no lo veis, pero no tenéis ni idea de lo que han sido estos últimos meses aquí. En resumen, lo que os quiero decir es que cuidéis del otro. Porque sí, se están instaurando un montón de protocolos y creando un montón de asociaciones, pero el impacto más importante
está en cada uno de nosotros. Por lo que nombremos estas pérdidas y hablemos sobre lo que nos importa, como hemos hecho aquí hoy, como han hecho mis compañeros. Porque tal vez hemos hablado sobre la muerte de nuestra madre, sobre que no teníamos representación, o sobre que no éramos ni de un lado ni de otro. Tal vez sobre que estábamos enganchados a la dopamina, sobre que estábamos hartos del colegio, o sobre que teníamos una mala salud mental. Tal vez sobre... que me pongo nervioso. Sobre que adoramos a nuestras amigas, sobre que... Adoramos a nuestra hermana también, pero eso también es otra cosa. sobre que aunque nuestra hermana fuera autista, teníamos más miedo nosotros que ella. O tal vez, y solo tal vez, sobre que nuestra hermana esté muerta. Así que, señoras y señores, no tengáis miedo a hablar en voz alta. Muchísimas gracias.